¿Qué tal? Sean bienvenidos, hermanos. Vamos a dar comienzo eh, al segundo curso del segundo semestre, año 2025, que está enfocado en hacer una lectura teológica de la historia, siempre en vistas a la historia de la salvación, al plan salvífico y ir rescatando conceptos y palabras clave para poder ir formándonos un vocabulario que nos permita tener más sólido y definido qué es cada cosa dentro del espectro de la fe católica apostólica romana. Porque hay muchos conceptos que han sido, desde las últimas décadas, han sido confundidos y que no se entiende mucho muy bien a qué apuntan o se les torció, se les dio vuelta sencillamente el significado, como la palabra ecumenismo, por ejemplo. La palabra ecumenismo, como hemos mencionado otras veces, por ejemplo, la palabra ecumenismo proviene del griego oikia, como hemos dicho otras veces, que le repito, oikia, que significa casa. Y ecuménico siempre ha sido, los concilios, por ejemplo, siempre han sido ecuménicos, porque reúnen a todos los obispos de todos los lugares de la cristiandad. La cristiandad. La cristiandad es nuestra casa, es nuestra ecúmene. Ecúmene, oikia, de ahí sale la palabra ecúmene, que significa la cristiandad. ¿Y qué es la cristiandad? El mundo occidental, es decir, Hispanoamérica, Europa y Australia, se podría mencionar otros lugares así, pero no es Oriente, no es África, por ejemplo, está incluida dentro de la cristiandad en términos de que se logró misionar de una manera impresionantemente efectiva y hermosísima. Ahora, el trato político que hayan tenido las potencias con ellos, eso es un tema político aparte. Lo que es del César, del César. Pero lo que es de Dios, de Dios. Por lo menos en la parte de Dios, estamos bien. En África hay un muy, muy, muy marcado acento eh, católico, al igual que en Filipinas, por ejemplo, que también pertenece. Filipinas era hispano, no sé si ustedes lo saben, algunos lo deben saber. Filipinas pertenecía a la hispanidad. Y el centro de la hispanidad, si uno mira el mapa, si a un lado está Filipinas, que queda prácticamente en la Polinesia o en el oriente, para nosotros lo miramos desde acá, y al otro lado, en el centro está Hispanoamérica y en el otro lado la península ibérica, lo que llamamos España. Entonces hay como tres fases en el reino hispano. En un extremo está Filipinas, en el otro extremo está la península ibérica de España y en el centro Hispanoamérica. Y el centro de la catolicidad hispanoamericana es Nuestra Señora de Guadalupe. Centro, y no era solo centro espiritual. Nueva España, que es lo que hoy en día se llama México, era el centro realmente del reino hispano. Ahí habían más instituciones, más
había más poder económico, había más fuerza, había más, porque estaba en el centro. Por eso en México ha sido todo un caso dentro de la historia de estos últimos, digamos, 200, 300 años, por, porque está muy marcado, estaba claramente definido por Nuestra Señora de Guadalupe como el reino hispano, católico, mestizo, con todos, con todo completo, desde catedrales, los sacramentos, la liturgia, el pueblo participando, todo, era algo muy, muy hermoso, muy hermoso. Y lo han intentado demoler como para que y profundizar más. Y muchos saben aquí lo que es la guerra de los cristeros, todo lo que pasó. Y cómo no han tenido han tenido uno que todos los presidentes que han tenido desde que se independizaron, entre comillas, porque eso de las independencias son bastante, unas cosas bastante raras, bastante sospechosas, eh, han pertenecido, no son católicos. O dicen serlo, así como que creen en Dios o cosas así, pero pertenecen al grupito eso de la escuadra y el compás. O sea que no. Y de hecho, una de las primeras cosas que hicieron en México cuando, eh, cuando votaron, después de la revolución y todo lo que ocurrió, fue poner un enorme cuadro en la casa de gobierno, los gringos, poner un enorme cuadro de Moctezuma. ¿Por qué? Porque el indigenismo siempre ha jugado en contra de la Iglesia Católica. Es una herramienta para mover masas. El indigenismo no tiene absolutamente nada que ver con el pueblo ni con las raíces culturales que hayan sido rescatadas, nada, nada que ver con eso. Eso lo hizo la Iglesia, quien rescató los lenguajes, los bailes, la música, el arte, los tejidos, todo eso fue rescatado por la Iglesia católica y los salvó de la idolatría y de los sacrificios humanos y de adorar piedras, reptiles, ríos, montañas y cosas que no llegan a Dios, no llegan al Creador y no salvan, sino que les salvó el alma y la cultura. Pero quieren pintar eso en México de una manera como lo que suele pensar cualquier persona hoy en día, que es como que no, les robaron todo y los mataron a todos y las típicas historias de las cuales ya sabemos que eso no es así. Volviendo al punto. ¿Por qué fijarnos en las palabras? Para que no ocurran estas cosas que precisamente estamos mencionando. Para que nosotros como hispanos católicos mestizos sepamos defender y saber quiénes somos y dónde estamos parados. ¿Quiénes somos? Somos unos viadores, se dice. Tradicionalmente se dice viador. ¿Quién es un viador? El viador es el que está in vía en latín. En la vía, en el camino. ¿Y hacia dónde va? Va, podríamos decir,
a la patria. En latín queda igual. Patria. ¿Y cuál es la patria? La patria es el cielo. ¿Qué es un ser humano? Un ser humano que es una criatura de Dios, no un hijo de Dios. A ver, estoy viendo si se alcanza a ver, lo voy a poner aquí arriba. El ser humano es una criatura. Criatura de Dios. Eso es el ser humano. Y el ser humano tiene, como hemos mencionado también muchas veces antes, imagen y semejanza y libre arbitrio, libre albedrío. Y gracias a eso puede empezar a rastrear el camino, la vía, así como nosotros vamos en iglesia militante, marchante, peregrina, vamos avanzando. Y las cosas nos vienen apareciendo en el camino. Eso es la vida. Lo que nos encontramos con la creación, con los animales, con las montañas, con el cielo, la tierra, las lumbreras del sol, la luna, las estrellas, en nuestro tránsito. Pero para que nos pongamos en movimiento y no nos quedemos estancados, como les ha ocurrido a muchos pueblos durante miles de años, que se quedan estancados, que logran conocer ciertas cosas, que sospechan que hay un Dios y normalmente le dan la forma de alguna cosa, un árbol, una montaña, o que está también en un lugar que no lo ven, a veces hay distintas mitologías, pero quedan estancados. Pueden llegar a desarrollar cosas tan finas como las que desarrollaron los paganos de Platón y Aristóteles, como mencionamos también antes, como la lógica, que ellos tuvieron, gracias a Dios, la suerte de que como se metieron con el tema de la lógica tiene que ver con el verbo, cómo se articulan las ideas y las palabras, y eso los aproxima al verbo. Y eso le permitió, eso como lo que explicamos en un curso anterior, le permitió, por ejemplo, a personas como Aristóteles o Platón llegar a estar muy cerca. Pero le faltó ¿qué? Le faltó Cristo, le faltó el Evangelio. ¿Por qué? Porque vivieron años, siglos antes, como aproximadamente 4 siglos antes que llegase nuestro Señor a este mundo. Entonces, los pueblos paganos son seres humanos, son criaturas de Dios, tienen imagen y semejanza, como todo ser humano, y eso les da dignidad. De ahí viene la dignidad. Eso les da dignidad. Eso es lo que le da dignidad al ser humano. El ser criatura de Dios. El tener imagen y semejanza, tener alma intelectiva. Todo esto vayan anotándolo, por favor. Alma intelectiva.
Y el alma intelectiva es el alma que tiene razón. De hecho, los griegos a la razón le llamaban logos y también a la palabra. Palabra y razón para ellos eran como lo mismo. Y nosotros a eso le llamamos verbo. A la palabra logos, que es otra de las formas que le llamamos a el verbo, a nuestro Señor segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, el ser humano que tiene logos, que tiene alma intelectiva, porque como hemos mencionado en otros cursos, hay tres tipos de alma. Alma vegetativa, sensitiva e intelectiva. Vegetativa como las plantas, que no necesitan moverse para realizar su vida. Sensitiva, que sí necesitan moverse y tienen muy desarrollados sus sentidos, como los animales y sobre todo los mamíferos. Un ave también es sensitivo, pero es más sensitiva, por ejemplo, aquellos animales que tienen más afectos. ¿Por qué? Porque eh, eh, son más sensibles. Por ejemplo, hay animales que se dan cuenta de que otro animal está enfermo o está sufriendo o está contento, está feliz y juegan y juegan. Entonces, los seres en la creación, hay seres que están más cerca y seres que están más lejos de Dios. Hay como una escala de subida. La creación no es plana, como como intenta hasta el día de hoy la filosofía y las ciencias tratar a los entes, a las cosas, como que todas fueran ontológicamente, es decir, en su calidad de ser, todas son lo equivalentes. Por ejemplo, para una persona moderna, una planta es y este plumón es y ambos son igualmente son. Y ninguno existe más que otro. Ambos existen y no les marcan diferencia. Bueno, resulta que sí tienen diferencia. Porque la creación está llena de huellas de su creador. Y por eso existen los reinos, por ejemplo. El reino de, por ejemplo, uno ve una colmena de abejas, es un reino. O se dice el reino de los mamíferos, el reino de los árboles, y se van haciendo categorías. Género, especie, diferencia específica, lenguaje metafísico. Ese tipo de conocimiento es el que estábamos viendo en el curso anterior. Pero aquí estamos viendo simplemente los conceptos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un concepto, ser humano, que se define como criatura de Dios. Y en tanto criatura de Dios, se gana la dignidad. Y esto es algo que viene de, como hemos dicho también otras veces, viene de nuestro Señor Jesucristo. Específicamente, si es que se le da un punto, como hemos dicho, es Gálatas. No hay griego ni judío, no hay amo ni siervo, no hay hombre ni mujer, todos somos uno en Jesucristo. Y se acaba el tema de la mujer como propiedad.
que tenían los judíos. Porque para los judíos la mujer era un objeto intercambiable. Cosa que no se suele mencionar tampoco mucho hoy en día. Entonces tenemos esto, dignidad, la palabra oikia que da con ecúmene y ecuménico, que está directamente relacionada con cristiandad, conceptos que hoy en día no quieren usar. ¿Por qué no los quieren usar? Porque esto, si nosotros decimos que la ecúmene es la cristiandad, eso se refiere a la Iglesia católica, la Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, no a otra cosa. Única iglesia verdadera, la que fundó Cristo, ¿no? ¿Cómo va a haber otra si es la que fundó Cristo? Apostólica. Y como no quieren decir eso, porque hoy en día el mundo está como comiéndose la iglesia prácticamente, el magisterio en realidad, les resulta incómodo. Y desde ahí que en los años 60 torcieron el concepto ecuménico. Y como ecuménico significa casa, y cada vez que se hacía un concilio se llamaban a los obispos de todas las regiones, distintos reinos, distintas naciones, se llamaban a concilio. Estamos hablando desde los primeros concilios, desde Nicea, desde Trento, desde todo. O sea, son miles de años que hoy en día no se toman en cuenta. Entonces, ahora ocupan la palabra ecuménico como si fuese de todas, de cualquiera, todo nos sirve, todo para adentro, todo. Si bien ecuménico se pudo usar en términos, en algunos momentos, como decir, la iglesia de Cristo está abierta a la gentilidad, esa es otra palabra que tenemos que saber usar. Esta parte de aquí ya la tienen que haberla anotado. Como la Iglesia de Cristo tiene que incorporar a la gentilidad ¿y qué es la gentilidad? Todos los que no son aún pertenecientes a la iglesia. Todos los que aún no entran a bautizarse. Es decir, cualquier tipo de persona de cualquier lugar del mundo que esté metido en el paganismo cualquiera. Pero si esa persona viene de China, de Japón, de Tailandia, de donde venga, es bienvenido a la ecúmene. Es bienvenido a la cristiandad. Si es que viene a bautizarse porque reconoció a su creador, reconoció el verbo, reconoció a Cristo como Salvador. Y viene a bautizarse. Ahí entra. Ese era un uso que también se le podía dar a la palabra ecúmene. De que la ecúmene está abierta como cristiandad a la gentilidad. ¿Por qué? Porque eso lo dejó decretado nuestro Señor desde el momento en que se presenta, una vez
resucitado en cuerpo glorioso, y les da la orden a los apóstoles, que ya son sacerdotes porque les enseñó el misterio de la fracción del pan. A sus sacerdotes les da la orden de ir y llevad el Evangelio por todas las naciones, por todos los lugares, bautizar, confesar y llevar los sacramentos, llevar todo. ¿Para quiénes? Para la gentilidad. No solo para los judíos, para la gentilidad. Griegos, turcos, romanos, hispanos, africanos, todo. Pero tienen que entrar a ser parte de la iglesia, de su cuerpo místico. Pero nunca en más de 1000 años, casi 2000 años, no, se puede decir 2000 años igual, porque hasta el 1960 prácticamente, se usó de otra manera, que es como se usa ahora, que es como decir, todas las religiones están invitadas a sentarse a la misma mesa y todos pueden creer lo que quieran, aunque crean en una piedra o crean o sean contrarias a Cristo o sean contrarias a Dios, les da lo mismo. Según ellos, eso es un espíritu ecuménico. Falso, falso, completamente falso. Eso es falso ecumenismo. El ecumenismo es la cristiandad católica. Reconocer a nuestro Señor Jesucristo y difundirlo. Y entrar en su camino. Tenemos también entonces ya la palabra gentilidad, que podemos definirlo como de todas las naciones, o de todos los pueblos, pueden ponerle. Tenemos la palabra viador, el que va in vía, en camino, hacia la patria celeste. Que la patria es el cielo. Entonces se suele decir a veces en algunos textos patria celeste. Esto es el ser humano. Y todo esto ocurre dentro de la creación. La historia de la humanidad se juega con estos elementos. Y algunos más que vamos a ir viendo. Permiso. Vamos a... todo esto tienen que, recuerden, ir anotándolo ir enviándome las imágenes de sus apuntes. Eso es muy importante. Necesito ir viendo cómo plasman las ideas que vamos trabajando. Entonces tenemos que normalmente a nosotros nos cuentan otra historia en el colegio, en la universidad o en cualquier lugar. El ser humano moderno tiene una visión del mundo que es nueva. No es como ha pensado el ser humano durante miles de años. Es una visión inventada por cabecita de hombre, que es el modo ilustrado. Entonces, esto es lo que llamaríamos historia ilustrada. Esa es
esa es la común y ordinaria. Lo que piensa la mayoría de la gente. Porque así es como se enseñan en los colegios. Como que hay un universo inmenso, infinito, y la Tierra es un lugar insignificante donde se generó la vida de una manera que nadie sabe cómo, pero que hay unos bichitos y después eso se transformaron y salieron animales y de ahí salieron los monos y los seres humanos. Esa es la visión más o menos que las personas tienen como de fondo y por eso les cuesta tanto aproximarse a una visión espiritual, porque les choca, porque esa visión de historia ilustrada está hecha para eso, para que no calce con la revelación. Entonces la historia ilustrada está en pugna, por decirlo así, con la revelación. Y como sabemos, la revelación comienza desde la antigua alianza, desde, diríamos prácticamente desde el Génesis, pero más claramente desde Noé, desde los patriarcas. Por ejemplo, hay una línea muy, muy interesante que, de estudio de la revelación en clave sacerdotal, que siempre tiene, que dice que siempre tiene que haber habido un sacerdocio para mantener el contacto entre Dios y el ser humano. Recordemos que Adán y Eva vivieron mucho tiempo, para aquellos que hay típicas preguntas como de niño que recuerdo una hermana me hacía, ¿cómo se pobló la tierra con Adán y Eva? ¿Cuántos siglos vivieron? Ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos vivían por lo menos 500 años. ¿Cuántos hijos tenían cada uno? Generaban generaciones, 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 pueblos enteros, al punto que llegaban a perder relación parental. Vivían muchos años, porque los primeros seres humanos, después de la caída, todavía tenían elementos que pertenecían a Adán y Eva, que era, por ejemplo, ellos, Adán y Eva, en sus dones preternaturales, tenían la inmortalidad. Y un resquicio, como un... les quedaba todavía un poco de eso de ser de primera generación, por decirlo así. De ser muy fuertes, de vivir muchos años. Los primeros hombres, los primeros seres humanos de ese tiempo vivían muchos años, eran muy fuertes y pudieron poblar con todos esos años que vivían fácilmente pueblos enteros. Entonces, volviendo al punto, la revelación implica que Dios se revela. Dios es el que se revela. La revelación siempre viene de Dios hacia nosotros. De Dios a la criatura. Eso es importante siempre saberlo. La revelación va de Dios a la criatura. Va de Dios a la criatura. ¿Y por qué estoy destacando esto? Algunos quizás lo pueden adivinar.
Porque en el siglo XX, ya en época moderna, con la política basada en la historia ilustrada, una historia completamente atea, donde Dios no sirve para nada dentro o sea, a veces lo ponen ahí, pero como para que no les digan que son ateos, como lo ponen como de adorno. Esos son los que se hacen llamar deístas. El que la revelación siempre va desde Dios a la criatura, viene de arriba hacia abajo, eso implica que es trascendente. Palabra que está en pugna con inmanente. Lo importante aquí, de ahí vamos a entrar allá. Lo importante es que sea trascendente. ¿Qué significa que es trascendente? Que viene desde otra parte, que no es este mundo. Mi reino no es de este mundo. Por algo, por eso tiene que trascender. Tiene que venir de allá y entrar a este mundo. Tiene que venir y entrar, atravesar, interrumpir lo natural con lo sobrenatural. Y así Dios manifiesta su revelación a la criatura. Y como les decía, en el siglo XX se inventó eso que llaman teología de la liberación, que hoy en día la siguen metiendo, pero ya no le llaman así, que es decir que ellos lo toman así ahora. Este va a ser como una especie de paréntesis. La teología de la liberación pone todo al revés y pone que es el pueblo el que envía hacia arriba la revelación. Entonces, por ejemplo, en los 80, los años 80, 70, ya 60, 70, 80, más o menos como los años más fuertes de la teología de la liberación, los curitas que estaban infiltrados y los que fueron discípulos de ellos decían que había que leer en el pueblo las señales de Dios. Había que leer en la criatura a Dios. Dios aparece en la criatura. Y la criatura muestra lo divino. ¿Es eso cierto? No, no es cierto. Es Dios el que manda y el que se comunica. Si Él quiere. Si no quiere, no, no. El pueblo no es fuente de revelación. Ahora, que el Espíritu Santo pueda habitar los corazones ligeros de personas que son humildes y valientes como los santos, durante estos 2000 años, y haya permitido dar fruto y se hayan podido construir las catedrales, haya podido nacer la música polifónica, haya podido nacer San Agustín, haya podido escribir De Trinitate, que Santo Tomás haya podido escribir la Suma Teológica, etc. Todos los frutos no son revelación, son frutos de la revelación. Porque la revelación es una, porque Dios es uno y más claramente único.
Porque uno podría quedar como uno entre varios. No, único. Credo in unum Deum. Cuando decimos el credo, decimos credo in unum Deum. Eso significa creo en un único Dios. No es creo en un Dios, creo en un único Dios. Porque no hay otros. Lo que hay son ídolos. Entonces, este jueguito de empezar a decir que es el pueblo donde hay que leer y hay que estar atento al pueblo, es un juego político. Que pone a la iglesia de cabeza, al revés. Por lo tanto, es anticristiano. Ahora me da mucha pena que, por ejemplo, la anécdota que ocurrió con nuestro papa anterior, nuestro papa Francisco I, que cuando él asumió su cargo, no usó el título de vicario de Cristo, y cuando lo entrevistaron, una periodista mexicana bastante católica, bien formada, le preguntó que por qué no había usado ese título. Y nuestro Papa Francisco I quedó como un poco como, se la tuvo que sacar así como, no, esas son cosas que esos títulos ya no valen, no sirven, no, ya no sirven esos títulos. Son cosas como anécdotas títulos viejos que ya no se usan. Pasó aproximadamente un año, unos meses, y después de la página misma del Vaticano sale una imagen del Papa diciendo que el pueblo es el vicario de Cristo. Chan, toma. ¿Por qué no usó él el título de vicario de Cristo? Porque lo tenía guardado. ¿Para quién? Para el pueblo, para la criatura. Complejo. Es un problema teológico complejísimo. Porque en el fondo es teología de la liberación, pero metida de una manera como solapada, camuflada. Dar vuelta a la iglesia, ponerla al revés. Donde lo que importa más es el hombre y Dios, lo que importan son los sentimientos, los pobres, los grupos sociales, las minorías de no sé qué, los refugiados, está bien, sí está bien, está muy bien preocuparse por el prójimo, pero primero hay que aprender a amar a Dios. No se puede amar al prójimo si no se sabe amar a Dios. Si uno no ha entrado a amar a Dios, no puede amar al prójimo de una manera realmente cristiana, como Dios manda. Como dice nuestro Señor, como yo os he amado. Ámense entre ustedes como yo os he amado. Ese es el mandato de Cristo. Y eso no funciona en ir a regalarle comida o una casita a alguien ahí. Eso lo puede hacer el gobierno perfectamente. Y no marca ninguna diferencia. Es muy distinto cuando eso viene de Dios. Y el alma está llena de amor de Dios. Ahí se vuelve inevitable el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque el alma empieza a dar frutos. Y los frutos a uno se le salen y quiere compartirlos. De tanta luz y tanta agua de vida y amor que ha recibido de Dios, eso es lo que le ocurre a los santos. Ese es el amor al prójimo. No es ir a y armar unas cajitas e ir o hacerle una casa y listo y punto.
y después olvidarse. Es una forma de vida. La forma de vida de la cristiandad católica, que está basada en la familia. El núcleo de la sociedad es la familia y hay que vivir católicamente, dando gracias al Señor, rezando, reconociendo lo que es bueno, lo que es malo, premiando lo que es bueno, castigando lo que es malo, como Dios manda. Lo que no hace el mundo de hoy, y los católicos tampoco lo hacen, la mayoría. Hay algunos que sí, pero la mayoría no lo hace. Creen que con ir a misa el domingo, listo y punto, se acabó. No, es una forma de vida. Que Cristo habite en uno y uno en Cristo. Porque así solamente podemos estar todos unidos en Cristo y cobrar el nombre de Hijo de Dios. Y no ser solo criatura de Dios. Porque ser hijo de Dios, no todos los católicos son hijos de Dios. Hay que estar injertado en Cristo. Es decir, en gracia santificante. Cuando estamos en gracia santificante, somos hijos de Dios. Y nuestra Madre María. Si no, no. Así que cuidado, católicos. No basta con estar bautizado y con ir a la sola misa. Hay que amar como Cristo amó. Entonces, aquí ya tenemos otros conceptos. Este estaría un poco de más definirlo, porque la historia ilustrada es lo mismo que decir los de la logia o decir todas esas ideas del universo, como les decía, hay muchas galaxias y muchos, y la Tierra es solo un grano de polvo insignificante, y el ser humano tiene la misión de conocer las estrellas y todas esas cosas, y desarrollar la tecnología para ir a otros planetas y vencer a la muerte y vencer las enfermedades y mejorar la calidad de mundo y el progreso. Eso es historia ilustrada. Revelación, en esto vamos a seguir profundizando más. Revelación trascendente, la que viene de Dios a la criatura. Tal como Dios le habló a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Tal como nos habló nuestro Señor Jesucristo. Tal como el Espíritu Santo habló a través, por ejemplo, de los labios de nuestra Madre María, Virgen por siempre, en el Magnificat, por ejemplo. O como habló a través de los labios de Zacarías cuando nació San Juan Bautista. O como habló a través de los labios de San Pedro en Pentecostés. Hay muchos momentos en que se genera revelación. Y eso está plasmado tanto en la Santa Tradición como en la Santa Biblia, que son nuestras dos fuentes por donde fluye nuestro contacto con la revelación, que es única, hay una sola revelación. Lo de inmanente, esto es como el paganismo. Son los que creen como en la Pachamama y que todo son fuerzas, como que hablan de fuerzas. O que hablan, por ejemplo, los que hablan de los chakras y cosas así, como de como que el espíritu, dicen, no, la fuerza espiritual son y la acupuntura o los chakras y van mezclando todo y al final es puro paganismo, supersticioso.
y no, y meten a las personas en cosas de Reiki, de no sé qué. Pero todo eso es físico. Todo eso es físico. No es metafísico, no es sobrenatural. Para la visión de ellos, dicen, no, esto es lo máximo, viene, no sé, de dónde, de otro planeta, tienen como una idea bien rara. Pero en el fondo están metidos dentro de esto. La idea del universo infinito y de las fuerzas cósmicas. Toda esa cosa de la Pachamama y todo eso está metido dentro de la naturaleza. Dios no está metido en la naturaleza. Dios es sobrenatural. La creación es distinta de Él. Él no se confunde con la naturaleza. Él entra en la naturaleza cuando quiere decir algo. Y eso genera un efecto sobrenatural. Esa es la diferencia. E inmanente es cuando son cosas que dicen, no, es que como la astrología. Es que la alineación planetaria genera unas fuerzas que ahí afectan al ser humano y que bla, 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 bla. Eso es físico, material. Eso se acaba, se desarma, muere. En cambio, lo que es trascendente, lo que es de Dios, es eterno, no muere, como el alma. Entonces, ahí ya tenemos varios elementos que tendríamos que ya tener claros y tienen que ir repasando. Por ejemplo, la diferencia entre físico y metafísico, que también puede ser entre natural y sobrenatural, como hemos dicho también otras veces. La diferencia entre trascendente e inmanente. Cómo la revelación va de Dios a la criatura y no de la criatura a Dios. Eso es una burrada prácticamente. Y cómo la historia ilustrada es eso que nos vendieron en las escuelas laicas, que le llaman laicas. Porque eso es una farsa completa. No existe lo laico. Existe el paganismo disfrazado. Porque el ser humano tiene alma y siempre va a estar buscando de dónde agarrarse. Siempre va a buscar un ídolo. Siempre va a buscar el dinero, la lujuria, tener muchas casas, ser el más guapo, ser la más guapa, va a buscar cualquier cosa de dónde aferrarse y va a decir que eso es lo bueno. Eso es lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo verdadero? Dios. Entonces hay gente que dice, no, es que el dinero me sirve para vivir, para poder alimentar a mi... ya, es distinto. Alimentar a los hijos es bueno, pero esos papeles o esas tarjetitas no son buenas. Lo que es bueno es alimentar a los hijos. Así que no confundan las cosas. Porque alimentar a los hijos se parece más a un padre. Es lo que hace un padre. Entonces todo lo que tiende a parecerse más a Dios es mejor. Dios es un padre que alimenta a sus hijos. Alimentar a los hijos es bueno. Si el dinero le sirve para eso, bien, trabaje y alimente a sus hijos y cumpla su función de padre.
Porque el punto está en ser padre, no en el tener el bolsillo lleno de tarjetas o billetes o lo que sea. Entonces, esos conceptos, por lo menos, ya nos dan un punto de partida para empezar el diálogo. Porque vamos a tener que hacer un viaje más o menos largo para ir viendo cómo en realidad la historia de la humanidad es teológica, es la historia de la salvación. No es así la historia del progreso, como quieren hacernos creer, que el ser humano va progresando en tecnología y cada vez viviendo mejor. ¿Viviendo mejor? ¿Perdón? ¿A qué le llaman vivir mejor? Eso no se ve en realidad, porque es cosa de ver las estadísticas de los ministerios de salud y se va a ver que las personas viven cada vez peor. ¿Hay más tecnología? Sí. ¿La gente vive mejor? No. Así que eso es una mentira. De que el progreso lleva a vivir mejor, es mentira. Vamos a ir revisando cómo el ser humano cree estar viviendo en esta historia ilustrada del progreso. ¿A quién le pertenece el progreso y esa idea? ¿Y qué es lo que estamos viviendo realmente? Desde, incluso antes de que llegara nuestro Señor a pisar este mundo. Así es que esto dejémoslo como una clase introductoria para que vayamos afinando más o menos los conceptos, posicionándonos y reconociendo que hay una gran diferencia, esto es importante, entre el mundo y la iglesia. La iglesia jamás puede confundirse con el mundo. De hecho, como sabemos, nosotros tenemos tres enemigos: el mundo, el demonio y la carne. Al mundo no le gusta la iglesia. Al mundo no le gusta la iglesia. Por eso el periodismo no sirve más allá de los titulares. Porque quienes manejan ese sistema están en contra de Cristo. Y sea como sea, van a escribir y van a meter cosas confusas, van a meter confusión o hacer que las personas terminen peleadas o entendiendo todo al revés. Les voy a leer un párrafo de un texto del padre Roger Calmel a propósito de la teología de la historia. Dice lo siguiente el padre Roger Calmel en el año 1967, si no me equivoco. Algunos pretenden que Dios gobierna el mundo y lo hace durar para permitir los desarrollos técnicos. La idílica fraternización de los pueblos, el falso ecumenismo, el advenimiento de una humanidad transfigurada, el superhombre, el que vence a la muerte, el que puede a través de la medicina extender su vida, todas esas cosas. Así el Dios que nos ha creado y elevado al orden sobrenatural
que ha permitido el pecado, que ha entregado a su propio Hijo, nacido de la Virgen, para el rescate de nuestras faltas, este Dios, que es el único Dios, no tendría otra idea en su gobierno providencial que permitir la puesta a punto de las tecnologías de las máquinas, la implementación de no sé cuáles organizaciones sociales. Dios no tiene absolutamente nada que ver con el progreso técnico. Lo mismo que decía recién. Hay mucha tecnología, pero el ser humano no vive mejor. Piensen en eso. ¿La vida era más difícil antes? Sí. Pero resulta que hay que moverse. Hoy día los gimnasios están llenos. Antes las personas no necesitaban ir al gimnasio. Les bastaba con levantarse temprano, ordeñar la vaca, ir a buscar frutos a los árboles que tenían, juntar leña, y la actividad era viva. Vida, 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 vida. El ser humano siendo ser humano. Reflexionemos un poco en eso y tomen apunte de los... mantengan los apuntes a la vista. Así es que eso de momento, hermanos. Un abrazo en Cristo con María y nuestro Señor. Que Dios les bendiga.